Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Estamos aquí para aprender, si es que hemos venido a eso, para aprender los principios que nos llevarán al éxito en medio de este mundo que se deshace, en medio de este mundo que es un caos. Los asaltos están a la orden del día, a los bancos, a las personas. Te estacionas en un semáforo o estás esperando el SIGA, dos individuos, uno te rompe el cristal, te saca del carro, el otro se pone en el motor y se llevan el carro. Los secuestros están a la orden del día. Estamos viviendo días muy difíciles. Son días en que tenemos que poner mucha atención en lo que Dios dice en su palabra. ¿Me estáis escuchando? Jóvenes y adultos, son días en que tenemos que hacer exactamente como Dios dice, si es que queremos tener éxito. O de otra manera, seguir como muchos andan. Van, vienen, y me refiero a los cristianos. Los que ya tienen años. Van, vienen y siguen viviendo igual. La palabra no les afecta. Yo no sé si ha llegado el momento en que ha sido cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que quiere decir cauterizar? Insensibles. Ya no hay. Hay cristianos que tienen cauterizada ya la conciencia. Ojalá que los nuevos no pierdan eso. Sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Sensibles a Dios. Sensibles al impulso del Espíritu Santo. Porque solamente así podremos vivir la vida abundante. Así que estábamos hablando de las llaves del reino. Las llaves del reino, dijimos, son conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos al conocimiento y a la comprensión de la palabra de Dios, entonces estaremos usando las llaves del reino de Dios. Cómo atar al enemigo, o cómo atar las cosas que el enemigo nos avienta, y cómo desatar las cosas que Dios tiene en el cielo para nosotros. Cuando nosotros tenemos conocimiento y comprensión también, la Biblia nos enseñará cómo usar el escudo de la fe. Y la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos el conocimiento y la comprensión de la palabra, usaremos esa palabra para protegernos de todos los ataques, todos los dardos del enemigo, para acabar con nuestra fe, para meternos incredulidad, para causarnos una serie de males. La palabra será un escudo y nosotros seguiremos adelante. La palabra, el conocimiento y la comprensión de la palabra será como un escudo para aquellos que lo usen. Un escudo es para protegerse, pero si no lo usan, es muerte segura. También el conocimiento y comprensión de la palabra de Dios nos enseñará cómo destruir las obras del enemigo y cómo liberar las fuerzas de Dios en la tierra. Podemos destruir las obras del enemigo y liberar las fuerzas de Dios en la tierra mediante la oración, la fe y su sabiduría. Dios dijo allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto no lo dice a nosotros individualmente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir todo lo que atares? Quiere decir declarar impropio e ilegítimo. Hay una versión de la Biblia amplificada que dice que todo lo que atares, es decir, que declares impropio e ilegítimo en la tierra, debe haber sido atado ya en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, es decir, que declares ilegítimo, debe ser lo que ha sido desatado ya en los cielos. Y les voy a decir qué es lo que ha sido atado ya en los cielos. En los cielos, ya dijimos, no hay enfermedades, ni males, o pobreza, o miseria. Ya no hay lágrimas. En el cielo no hay esas cosas. Aún dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará al reino de los cielos. En el cielo no va a haber eso. Aquí todavía nos podemos colar
Aquí todavía podemos engañar a los demás, pero en el cielo no va a ser así. La Biblia nos habla, es muy clara cuando dice que cuando sea aquel día, será como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Y puede ser que usted esté en el lugar de las ovejas. Puede ser que alguno esté en lugar de los cabritos, pero todavía es tiempo. Gracias a Dios por su amor. ¿Cuántas veces hemos llegado? Yo mismo he orado, Señor, gracias por la oportunidad que nos da siempre. Todavía nos tienes misericordia, todavía tu misericordia está funcionando, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo decía de algunos cristianos, y me voy a referir a los cristianos, ya no a los que no conocen a Dios. Me refiero a los cristianos que un día estuvieron aquí y que andan por allá haciendo y deshaciendo y predicando y no predicando y levantan esto y levantan aquello. Yo le digo, están dando vueltas en el desierto. Hay algunos que llevan años, vueltas. Y el Espíritu Santo hace unos días me decía, lo terrible es que mueran en el desierto, que no salgan del desierto, que allí queden postrados en el desierto como los israelitas. Así que lo que ha sido ya atado en los cielos es la enfermedad, los males, la pobreza, la miseria, la violencia y una serie de cosas. En el cielo no hay esas cosas. Bueno, ni ladrones habrá. Imagínense haciendo las calles de oro, los muros de piedras preciosas. Imagínense si ladrones entraran allí. ¿Qué harían? Llevarían su cincelito, ¿no? Y su martillito para sacar las piedras y empezar a levantar el piso de las calles de oro. ¿No nos suena a fantasía lo que dice el Apocalipsis? ¿No suena a fantasía? Pero es una realidad. Dios nunca nos va a mentir. Nunca nos va a mentir. Lo que Él ha dicho ya está escrito en su palabra. Y eso se cumple fielmente. Así que ya ha sido atado todos estos males, pobreza, enfermedad, miseria, tragedias y una serie de cosas. En los cielos no hay eso. ¿Qué es lo que ha sido desatado en los cielos? En los cielos hay salud, bienestar, felicidad, prosperidad. Y nosotros tenemos la autoridad, ya Dios nos ha dado como cristianos, la autoridad para desatar esas cosas mientras caminamos sobre esta vida. Tal vez no vamos a resolver toda la enfermedad de la gente, de un hospital o de toda la colonia donde estamos, pero en nuestro paso como cristianos podemos desatar la salud para nuestra vida, el bienestar para nuestra vida, la prosperidad para nuestra vida, para nuestra familia. O sea, todo lo que ya ha sido desatado en los cielos, lo podemos nosotros desatar también aquí en la tierra mientras caminamos. Así que entonces, no olviden que la Biblia dice que Jesús vino para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cuando Satanás engañó a través de la serpiente a Eva, Adán pudo haber detenido eso, pero él, por el amor a la esposa, dijo, está bien, lo que tú has hecho está bien. Adán hizo eso y voluntariamente desobedeció a Dios y entregó las llaves del reino a Satanás. Pero Cristo apareció, dice, el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora si tienes a Cristo, tú puedes desatar y atar también. Atar toda enfermedad en tu familia, atar todos los problemas en contra de tus finanzas, atar todos los males, porque nosotros tenemos esa autoridad para atar todas esas fuerzas malignas. Que nuestro hijo esté enfermo, se puso enfermo, ate en el nombre de Jesús toda enfermedad. ¿Cómo? Reprendiendo en el nombre de Cristo esa enfermedad. No espere. No va a ser instantáneo tal vez se va a estar media hora, 3/4 de hora, 1 hora allí reprendiendo a Satanás, porque a veces Satanás es muy necio, pero usted va a tener éxito porque la autoridad está en el nombre de Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios. No permita, ni que el enemigo acabe con su salud. Resista en el nombre de Cristo, resista viviendo la vida cristiana, confesando la palabra. ¿Cómo podemos atar al enemigo? ¿Cómo podemos inutilizarlo? ¿Cómo podemos deshacer sus obras o las obras del diablo? Declarando la palabra de Dios dice, por las llagas de Cristo yo fui sanado. Isaías 53, 4, 5 y 6, allí dice la palabra.
Ya fui sanado por las llagas de Cristo. Satanás, tú no tienes ninguna autoridad. Y así enumerar todos los pasajes que la Biblia nos habla en cuanto a la salud nuestra. Estamos inutilizando al enemigo, lo estamos declarando impotente porque estamos declarando la palabra. La palabra tiene poder. Así que entonces, ya el Señor a los cristianos, ahora los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, si es que caminamos con Él, ya tenemos la autoridad de Él. Y Dios desea que nosotros vivamos la vida cristiana con éxito. Miren, no hay mejor vida que la vida con Dios. Y esto no es religión, meramente. Es un vivir con Dios. ¿Sabe? En Josué 1:8 dice, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a decirle esta Biblia. Porque en aquel tiempo no teníamos la Biblia. Josué no tenía la Biblia como la tenemos ahora. Pero tenían los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué va a pasar cuando meditemos, cuando guardemos y cuando hagamos todo lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué va a pasar? Habrá un resultado. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieren que todo les salga bien? ¿Quieren que su camino sea prosperado? ¿Saben dónde está el secreto tan sencillo? En guardar, en meditar noche y día, en guardar y hacer conforme a lo que está escrito aquí. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú no te pones atención en la Biblia y vives a tu manera y como es la cultura de nuestro pueblo, vas a seguir en lo mismo. No le eches la culpa a Dios. ¿Saben que este libro es la cultura del reino de Dios? Aquí nos enseña Dios la cultura del reino de Dios. Cómo debemos vivir en este mundo. Y esto va contra la cultura de todos los pueblos. ¿Me explico? Usted va a encontrar que va a ir contra la cultura de todos los pueblos. En todos los continentes, esto va a chocar contra la cultura de los demás, de los demás pueblos, de la humanidad. Y va a chocar contra tu cultura, porque tú dices, yo vivo así y así voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura. Pero ¿qué dice Dios? Sed imitadores de mí, como hijos amados. ¿Saben por qué no estamos viviendo algunos la vida abundante? Porque no meditamos en la Biblia día y noche. Porque no guardamos y hacemos todo conforme Él o ella nos dice. Por eso nuestro camino no es prosperado. Por eso las cosas no nos salen bien. Porque seguimos viviendo a nuestra manera. Decimos, Dios, mira, yo fui a convivencia cristiana, por favor, Dios, allá quédate aquí, en mi casa y en mi negocio y en mi trabajo, por favor, Señor. No. ¿Y saben qué? Muchos dejan a Cristo fuera de la puerta de su casa, fuera del trabajo, fuera de sus relaciones con los demás, fuera de sus asuntos. Y si Dios, mira, allá tú, por favor. Aquí, solamente cuando vaya a convivencia, allí sí, Señor, hazme gozar y dame todo lo que tú quieras. Josué podía prosperar su camino. Josué podía ocasionar que el éxito viniera, si hacía lo que Dios le mandaba. Josué no podía esperar las cosas que Dios le dijo podía tener si no hacía lo que Él le había dicho. Así nosotros no podemos esperar andar en victoria si no usamos las llaves del reino de Dios que Dios nos ha dado. Así que hemos dicho, lo que ha sido atado en el cielo, debemos atarlo aquí en la tierra. Enfermedad, violencia, males y todo eso. Usted no va a resolver los problemas de toda la gente. Vamos a estar orando por la humanidad, la sociedad en que vivimos, pero sí podemos decirle, Satanás, no toques a mis hijos, no toques ni siquiera un ladrillo de mi casa, no toques un cristal de mi casa. Así yo estoy orando tiempo atrás. Discúlpeme, y es una advertencia. Satanás, no toques a mis hijas. Oremos así,
atemos las fuerzas del enemigo. Padres, madres, atemos eso. No te permito un secuestro, Satanás. Te ordeno que no. Pero confesemos la palabra de Dios. Nosotros podemos atar esas cosas confesando la palabra, pero viviendo también de acuerdo con la palabra. Porque si usted es un cristiano, ahí se va, oiga, el enemigo no le va a hacer caso. El enemigo no le va a hacer caso. Le va a hacer caso a aquellos que de veras toman en serio la palabra. Y son días, estamos viviendo días difíciles, ¿o no lo creen así? ¿No ven el panorama nacional, internacional? Días que a veces hay cosas que nos espantan. Cosas tremendas estamos viviendo. Y dicen, bueno, pero nosotros vivimos aquí en Oaxaca. Pues sí, este grupo por años ha orado por la paz en la ciudad. Yo no sé si todos los grupos lo hagan de alguna manera, yo no lo sé, pero yo he sentido la responsabilidad de orar por la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Yo no sé qué sería si no lo hiciéramos así. Así que entonces ya tenemos la autoridad de parte de Dios. Acuérdense que Jesús quitó la autoridad del diablo y la devolvió a su iglesia. En ese pasaje que dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya, Cristo arrebató las llaves del reino de los cielos a Satanás. Y esa autoridad se la dio a la iglesia, a usted, a mí. ¿Me está escuchando? Por eso dijo allí en San Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él devolvió ya, Cristo, cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted de veras camina con Él, Él le da aquella autoridad que el hombre perdió en el huerto del Edén, de sojuzgar, de gobernar la naturaleza y todo el universo. Se nos devuelve prácticamente otra vez la autoridad que Adán perdió en el Edén. Cuando recibimos a Cristo y nos entregamos a Él, Él nos devuelve la autoridad a los creyentes. Aunque algunas personas o muchas personas o muchos cristianos no lo creen así. Creen que Cristo cuando se fue al cielo se llevó el poder y la autoridad. No, se la ha dado a usted. Se la ha dejado a usted porque Él no necesita la autoridad en el cielo. Él no necesita ese poder en el cielo. Nosotros somos los que necesitamos eso. Así que entonces, por eso, con este propósito fue que Jesús dijo, te daré las llaves del reino y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo y todo el cielo respaldará lo que atemos. Ahora, vamos a hablar del poder de las palabras. El poder de las palabras. Si nosotros hablamos de acuerdo con lo que Dios dice, podemos, escúchenme bien, si nosotros hablamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, nosotros podemos rendir a Satanás y tornarlo inofensivo e ineficaz con la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? ¿Cómo podemos tornar ineficaz e inefectivo en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de las situaciones? ¿Cómo podemos tornar ineficaz y rendir a Satanás y dejarlo inofensivo? Solamente confesando o hablando la palabra que Dios nos enseña en su palabra. Pablo dice allí en Efesios 4:27, dice, no deis lugar al diablo. ¿No dice así la Biblia? No deis lugar al diablo. ¿Y saben qué pasa con muchos creyentes? Nosotros lo hacemos muchas veces con nuestras palabras, le damos lugar. Le estamos dando lugar con nuestras palabras. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Usted cuando habla está usando la palabra, ya sea para que usted quede atrapado en las cosas negativas y vamos a decirlo así hasta en las positivas. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchos cristianos atan sus finanzas con las palabras que salen de su boca y ya se ataron con eso, no tengo.
Y ya levantaron fortalezas de Satanás que los tiene allí enlazados y presos, porque lo que hablan está funcionando. Hay leyes espirituales que funcionan. Así que entonces, ¿no se acuerdan de aquel pasaje que dice en San Marcos 11:23? Dice, de cierto os digo, dijo Cristo, de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿entienden esa palabra? Lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. A veces no tengo, no me alcanza, me va mal, amanecí. Hay todavía que en forma risible dicen, amanecí bruja, ando bruja. Sí, la verdad. O sea, no tengo nada. Y si vieran abajo del colchón de algunos, ahí está todo el caudal de dinero. Pero si andan quejando, no tengo nada. Pablo escribe también, dice, ninguna palabra corrompida, oigan bien, en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que cuando hablemos, cuidemos lo que vamos a hablar. Y San Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya no me estoy refiriendo a los ajos y cebollas, a los sapos y culebras que antes salían de nuestros labios solamente. ¿Qué hablas tú? ¿Palabras corrompidas? Dice San Pablo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No debemos hablar palabras corrompidas, sino la que escriba la verdad de Dios en los corazones o en nuestros corazones, y desate por ende su fuerza en nuestra vida. Vuelvo a repetir, las palabras tienen una función muy importante. Desatamos la fuerza de Dios en favor de nuestra situación cuando hablamos la palabra de Dios. ¿Me escucha? Vuelvo a repetir, desatamos la fuerza de Dios en favor de nuestra situación cuando hablamos la palabra de Dios. Como dije, quizá no destruyamos la enfermedad en toda la tierra en esta vida, pero la podemos detener antes que llegue a nuestros hogares, atando al enemigo y desatando el Espíritu de Dios mediante su palabra. Oigan bien lo que dije, mediante su palabra. Satanás, tú no tienes ninguna autoridad, porque dice la Biblia, dice Dios en su palabra, que ya fui sanado por las llagas de Cristo. Y recite ese pasaje. ¿Cómo echamos a andar leyes espirituales? Cuando hablamos para bien o para mal. Pero nosotros podemos detener al enemigo, que no se meta con nuestros hijos, que no se meta con nuestro negocio, con nuestro trabajo, que no haga desastres. Pero tenemos que confesar la palabra de Dios. Y escúchenme bien, damas y caballeros, no es una fórmula mágica. Usted tiene que tener una vida consecuente con Dios. Usted puede aprender quizá una fórmula mágica. Todo lo que digas te será hecho. Yo declaro esto, yo declaro esto otro, yo declaro esto otro. Y usted ni siquiera obedece a Dios. Hay un pasaje que yo estaba leyendo ayer. Dice que Dios no va a oír las oraciones de los impíos. Llámense cristianos o llámense paganos. Y luego me llevaba una referencia, era una referencia como a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. O sea que Dios actúa a veces, si nosotros caminamos con Él, dice que los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Es bastante clara la Biblia, ¿no es cierto? No está intrincado el conocimiento de la palabra. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hija? Pero tenemos que ser justos. Justos no quiere decir impecables, no quiere decir perfectos. La justificación viene por nuestra fe en Cristo. Somos declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado, pero debemos mantenernos justos. Tenemos que tener cuidado también en cómo caminamos en esta vida.
Estoy hablándoles, aunque sea quizá para algunos un poco fuerte, pero sabes que Dios tiene un gran interés en tu felicidad. Los médicos cuando tienen que curar una herida, todavía nosotros si se hace costra le vamos echando agua, lienzos de agua caliente y le vamos levantando ahí la costra y poquito a poquito y le levantamos, ¡ay! Y levantamos otra vez. ¿Qué hacen los médicos y las enfermeras? A veces parece que no tienen sensibilidad. ¿Qué hacen los médicos y las enfermeras? ¡Uy! Está uno así. O sea, casi uno le dice como, a ti no te duele. Pero es la única manera, escúchenme bien, de que sea limpiada, lavada esa herida para poderla curar. Dios quiere nuestra felicidad. ¿Saben ustedes que Dios quiere prevenirnos de algo para que no lloremos por mucho tiempo? Oigan a Dios a través de mis palabras. Dios quiere su felicidad de ustedes, pero quiere que nosotros andemos como Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que entonces desatamos la fuerza de Dios en favor de nuestra situación cuando hablamos la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, bueno, es que yo no tengo, mis padres no tienen mucho, no tienen esto, no tienen esto otro. No declares eso. Tú declara lo que dice la Biblia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Decláralo, decláralo. Y este autor aún dice, decláralo en voz alta para contigo. Decláralo en voz alta. La palabra es para que nosotros la oigamos, no solamente los oyentes que están, sino para que nosotros oigamos, es para la parte psicológica nuestra. Cuando recitamos la palabra, que no tengo, que no voy a tener, ustedes declaren, jóvenes, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias. No lo declare nada más así, sin ton y son, nomás para mostrar que ya se lo aprendió. Declare creyéndolo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aún usted declárelo para usted mismo. Quizá el beneficio no va a ser para los demás, sino para usted, para usted, para usted. Es para la parte psicológica suya. Fíjese lo que dice en Romanos 10 del 6 al 8. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, todo el asunto no es que vayas al cielo y bajes a Cristo para que Él haga las cosas. No es que tú bajes al abismo y subas a Cristo para que Él haga las cosas. Tú lo puedes hacer con lo que hables, con lo que digas, porque lo que digas te será hecho. ¿Sí me explico? Lo que digas te será hecho. ¡Ay, me muero de hambre! Eso te será hecho. Me muero de frío, me muero de espanto, me muero de emoción, me muero de sueño, me muero de esto, me muero de esto. Y muerte, 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 muerte. Y eso dice, Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Eso, tú vas formando, te vas rodeando de las circunstancias hasta cada rato. Cuida lo que hablas, cuida lo que dices. A veces nomás por jugar. Si un tío te dejara 1000 cabezas de ganado y te dejara 3 ranchos y te dejara 150 millones de dólares, ¿qué te pasaría? Me volvería loco, me moriría de emoción. Sí, es que miren, pareciera que yo los estoy entreteniendo, pero yo he tenido que aprender esto. Yo he tenido que aprender y Dios me lo enseñó desde el principio de mi vida cristiana. Así que cuidemos lo que hablamos. Desatamos la fuerza de Dios en favor de nuestra situación cuando hablamos la palabra de Dios.
Luego dice allí en el versículo 9 de Romanos 10, un versículo después dice, Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, este es un proceso para ser salvo. ¿Cómo viene la salvación? Hay algunos que dicen, es que yo quiero santificarme y luego ya ir allí al grupo, porque yo soy un calavera y yo soy esto y hago esto y no, mejor me voy a portar bien por un tiempo y después voy. Sí, yo quiero de Dios, yo tengo necesidad, pero soy tan malo y necesito primero arreglar mi vida. Escúchame bien, nunca vas a poder. Te vas a hacer más refinado en tus pecados, pero no vas a poder. ¿Saben cuál es el proceso para ser salvo? No es ayunar, no es conocer la Biblia primero. El proceso para ser salvo aquí está en este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el proceso tan sencillo para ser salvo. Confesar a Jesús como Señor de nuestra vida, eso es cuando ya lo decidamos. Porque usted puede ser como un perico, o un cotorro, o un loro. Pero cuando lo hacemos conscientemente, este versículo es la fórmula, o el proceso, o el procedimiento para ser salvo. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces dice, serás salvo. Una vez que ponemos el proceso en movimiento, todo el infierno no puede impedir que nazcamos de nuevo, porque estamos atando a Satanás y desatando el poder de Dios por medio de sus palabras. Dice el versículo 10, ahora el versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Fue tan sencillo. Yo lo pude ver en mi vida, 6 años rechazando esto, no haciendo ninguna decisión en serio. Porque yo recuerdo que antes de mi decisión en el año 64, en los primeros días de julio, muy presente lo tengo presente de esa mañana. Yo había pasado al frente y ahí habían orado por mí, y parece que de veras era la cosa. 2, 3 veces pasaron, emocionado fui, pero aquí no había hecho una decisión. Hasta aquella mañana, después de 6 años, después de pasar por una serie de cosas, después de arguir, después de inquirir, después de tratar con Dios muchas cosas, hasta que me llegué a dar cuenta, dije, Señor, si tú tienes lo que yo he buscado, aquí está mi vida. No me importa que pierda lo que pierda, pase lo que pase, aquí está mi vida. Fue en esa mañana cuando decidí, ahora sí, no me importa nada, aquí está mi vida. Y puede ser que en algunos de ustedes todavía no haya habido esa decisión. Ese es el proceso tan sencillo. ¿Por qué seguir perdiendo todas estas bendiciones de Dios? Si podemos hacerlo, si podemos decidirnos. Así que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salvación significa preservación, sanidad, salud y liberación del mal temporal. Una persona cree en su corazón y nace de nuevo, pero si quiere preservación, sanidad, salud y liberación del mal temporal, tiene que poner su boca en movimiento. Con la boca se liberan las palabras para atar y desatar. Con la boca se liberan las palabras para atar y desatar. Yo quiero atar a la enfermedad. Yo digo, Satanás, la Biblia dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le estoy declarando la palabra de Dios, me la estoy declarando a mí para que opere en la parte psicológica, y también estoy de esa manera declarando y creyendo hasta que esa palabra opera. Y declaro inofensivo al enemigo. Y eso lo podemos hacer con nuestros hijos.
Eso podemos hacer con nuestros familiares. Atar al enemigo con las palabras y desatar la salud, el bienestar, la prosperidad y tantas otras cosas que necesitamos. ¿Ustedes creen que el ser demasiado pobres es una bendición? ¿Que la miseria sea una bendición? Es una maldición. La Biblia nos dice eso. Fíjense, Dios no puso al hombre en un desierto, lo puso en un Edén, a donde había de todo, donde no le faltaba nada. Dios ahora, por nuestra fe en Cristo, quiere que otra vez recobremos todo eso, todo lo que Adán dejó en las manos del diablo. Pablo dice, allí en Efesios 6:16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a repetirlo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, podemos tomar la palabra de Dios y construir un escudo de fe alrededor de nuestras casas, de nuestras finanzas, de nuestros cuerpos físicos y apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted está enfermo, Satanás viene, inmediatamente pone allí pensamientos en su mente? Pero ¿cuántas veces Satanás viene y nos dice, no, de esta no te levantas? Óiganme, ya Dios ha declarado la palabra ya. Dice, ya fuimos sanados por su llaga. Ahora lo que necesitamos es con nuestros labios, con nuestras palabras, declarar lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Declararla y declararla, declararla y declararla cuando estemos solos allí en nuestra casa. Nosotros tenemos que gritar, hablar la palabra en voz alta para nosotros mismos. Háblela, enciérrese en su cuarto y declare la palabra, declare la palabra, declare la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra medicina. Son cápsulas, es salud, la palabra es salud, la palabra tiene poder. Así que entonces, Pablo no dice que el escudo de la fe apagará el 90% de los dardos del fuego del enemigo o el 80%. Tampoco dice que a veces opera y a veces no, sino que el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. Construya un escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Declare la palabra, declare la palabra, declare la palabra. Apréndase todos los versículos de la Biblia y declárelo cuando lo necesita. La palabra. ¿Ven ustedes que no es un cuento? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Así que vuelvo a repetir, tampoco dice que a veces opera y a veces no, sino que el escudo de la fe apaga todos los dardos del fuego del maligno. Nosotros, no Dios, somos los que tenemos que usar el escudo. Dios no va a venir a apagar los dardos del fuego del maligno en nuestra vida. Usted y yo somos los que tenemos que apagarlos. ¿Cómo? Construyendo un escudo con la palabra de Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice aquí, Santiago dice que huirá de Dios, sino huirá de nosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchas personas que pasan el tiempo hablando de sus problemas. ¿Me están escuchando? Pues fíjate que mi nieto está en un problema y le va a ir muy mal. Y mi abuela también tiene problemas. Y todo el tiempo están hablando de sus problemas. ¿No he oído a personas? Siempre están hablando de sus problemas, que lo que los otros le hacen, que el gato se comió el bistec que tenía para él. Y siempre, cosas torpes. Siempre hay muchas personas que pasan el tiempo hablando de sus problemas. Y eso solo logra establecer, ¿me están escuchando?, las circunstancias y desatar la fuerza de Satanás en sus vidas con las palabras llenas de miedo que hablan. Jesús advierte allí en San Mateo 15:11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Verdad? Nuestras palabras son poderosas. Vamos a decirlo así, las habladas de miedo, las habladas de dudas,
Las habladas de incredulidad nos contaminan y destruyen y desatan la fuerza de Satanás. Pero si nuestras palabras están de acuerdo con la palabra de Dios, estas desatarán la fuerza de Dios en nuestras vidas para edificarnos y fortalecernos. Así que entonces nuestras palabras son poderosas. Las habladas de miedo, las habladas de duda, las habladas de incredulidad nos contaminan y destruyen y desatan la fuerza de Satanás. Pero si nuestras palabras están de acuerdo con la palabra de Dios, estas desatarán la fuerza de Dios en nuestras vidas para edificarnos y fortalecernos. ¿Me escuchan? Dice San Mateo, el Señor Jesucristo en San Mateo 12, 34 y 35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted va a conocer una persona a los 2 o 3 minutos de que usted habla con ella, de qué está lleno su corazón. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Empieza a oír un cristiano de esos que tienen años, y usted se va a dar cuenta de que está lleno su corazón. Pues el gobierno, y que me va mal, y que... No es por ahí. Esas habladas te van a apretar. Tú estás construyendo tus circunstancias por lo que hablas. Pero si confiesas lo que dice la Biblia, por eso tienes que aprenderla. Jesús advierte que en el día del juicio tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hemos hablado. La palabra ociosa en griego significa no operativa. Daremos cuenta de toda palabra hablada que no operó para nosotros. La implicación es que podemos perder nuestra recompensa por causa de las palabras que hemos hablado. Dice el versículo 37, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero terminar con esto. Aprendan a hablar las palabras de Dios. Dios prometió y dijo allí en Isaías 55:11, mi palabra no volverá a mí vacía, antes hará para lo cual yo la he enviado. No volverá la palabra a mí vacía. Termino con esto. Aprenda a desatar el poder de Dios hablando su palabra, la palabra de Él. ¿Me explico? Tal vez no se le ha quedado todo, pero creo que algunos vamos aprendiendo algo poco a poco cada día. Algo vamos recibiendo más y más. Algo vamos aprendiendo. Sobre todo, ya no hables descuidadamente. Antes de hablar, piénsalo. Yo todavía me cuesta trabajo detenerme. Quizá a muchos de ustedes todavía les cueste mucho trabajo, pero recuerda, es una disciplina. Aprende a cuidar tus labios. Usa la palabra de Dios alrededor de tu vida, por donde camines, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, por todas partes. Dios desea tu verdadera felicidad. El Señor está aquí para ayudarte, no lo olvides. Él te ama. La Biblia dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.